el Señor. Bien, póngase cómodo porque vamos a despegar. Y quiero hablar esta noche acerca de cómo aprender, cómo depender de Dios. Cómo depender de Dios. Porque a veces quedamos desconcertados cuando nos dice alguien, tiene que aprender a depender de Dios. Pero ¿cómo y qué? ¿Cómo voy a vivir sin trabajar o cómo voy a vivir sin hacer algo? Aprender a depender de Dios es aprender a oír la palabra de Dios y a confiar en Dios en todas las acciones, en todo lo que hacemos. ¿Cuántos dicen amén? En todo lo que hacemos, sin pecar, sin salirse de los parámetros del camino que Dios nos ha trazado, ¿verdad? Para que todas las cosas estén enmarcadas en Dios y venga la abundancia de bendiciones para cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor, aleluya. De manera que en este párrafo que acabo de leer, aquí había un hombre poderoso, un hombre que fue usado en gran manera por Dios, ¿verdad? Un hombre que movió la gloria de Dios, ¿verdad? Famoso en la Biblia, un profeta de eminencia, un profeta que ni siquiera lo fue enterrado aquí en la tierra, sino que Dios se lo llevó a su nombre. Imagínense, ¿verdad? La calidad de profeta, que Dios se lo llevó en un carro de fuego, hermano, a su nombre. Aleluya. De manera que este hombre le dijo al rey Acab que no iba a llover por mucho tiempo. Y no llovió. Comenzó aquel verano, se secaron las milpas, se secaron el trigo, se secó, no había pasto para los ganados estaban muriendo. Le dijo, a través de mi palabra, solo por mi palabra va a volver a llover. Y Dios le habla, porque él no estaba actuando por su cuenta, Dios le había puesto en su corazón esto, pero Dios habla a Elías y le dice que se vaya de ahí y que se esconda. Y vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib que está frente al Jordán. Le dijo el Señor a Elías. El arroyo de Querib, hermano, era un torrencial, un arroyo. Querib era un arroyo, un torrencial de agua, donde a lo mejor se buscó ahí algún árbol para estar allí, ¿verdad? Descansando o durmiendo, pero él era alimentado por Dios. Dios nunca lo abandonó. Pero vamos a la confianza de Elías. Él obedeció, él oyó, porque hay que tener el oído bien agudizado, bien abierto para escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Para escuchar la voz de Dios y ver qué hacer, porque habemos, hermanos, algunos que pedimos consejo. Cuando estamos críticos, pedimos consejo, y el consejo lo damos, pero no lo toma. Porque a veces no aconsejamos conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios, porque ese es nuestro deber. Yo no voy a sacar de mis palabras, de mis propios pensamientos o de mis vivencias, ¿verdad?, para aconsejar a alguien más, sino que yo voy, ¿verdad?, a buscar la palabra para darle una palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, dije aquel día, es vida. Hombre, es vida. La palabra de Dios edifica. La palabra de Dios, hermanos, es como cuando usted saca unos pececitos y los tira fuera del agua, y ahí viene usted y los está remojando, y ellos comienzan a ver de dónde está cayendo agua, porque les está transmitiendo vida a su nombre. No digamos si ya los vuelve a meter al río, ¿verdad?, o los mete en una tina con agua. Usted les está dando vida. Así estamos nosotros los hombres, hermanos, sin Cristo. El hombre sin Cristo está así medio moribundo, medio muerto, porque
no tiene, hermano, esa presencia divina, no tiene esa palabra en su vida, no le motiva nada, pasa una red y pasa una palabra, un predicador, no, no quiero ver eso, pasa una mujer pelada ahí, se queda viendo en la red, a su nombre, aleluya, hermano, eso sucede, no le damos importancia, aunque estamos moribundos, medio muertos, pasando calamidades, pasando problemas, dificultades, pero no le queremos dar oportunidad al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Así que el profeta Elías, Dios le da una promesa y le dice: haz del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Yo creo que Dios no bajó directamente a hablar con Elías, mira, así como hablo con Jonathan, sino a través de sueños. Es difícil creer a través de sueños, ¿verdad? Era un sueño así que vino. Pero él, era tanta la fe que creyó a Dios, a su nombre, ¿verdad? Y el tema era cómo depender de Dios. Cómo depender de Dios. Hay que escucharlo y también hay que obedecerlo. Porque a veces escuchamos, pero no obedecemos. Como los padres con los hijos, te vas a caer de ahí. Sí, no. Y sigue, hasta que bombas. ¡Ay! Te lo dije, pero no obedeciste. Así somos nosotros con Dios. Dios le está mostrando y le está diciendo: mire, haga esto, haga lo otro, haga aquí, haga allá. Pero no hace nada porque no ha aprendido a confiar, ni ha aprendido a oír la palabra del Señor. Aleluya. De manera que, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está enfrente del Jordán. Fue a vivir, a estacionarse allí, y como Jehová le había dicho, dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. ¿Cuántos dicen amén? Ajá. ¿Le cumplió Dios, sí o no? Sí, porque Dios no miente. Porque dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. A su nombre. Él no miente. Entonces le cumplió a Elías y lo estaba preparando. Pero cuando llegó el momento, porque los siervos de Dios pasamos desiertos también, hermano. Llegó el momento que se acabó el arroyo. Seguramente carne había, pero estar comiendo carne sin agua, hermano. Verá que me imagino que se atoraba el hombre y quería que eso le pasara a su nombre. Aleluya. Pero Dios le dice que baje porque tiene preparada a una viuda en Sarepta. Verá, Sarepta es un lugar de refinación, era un lugar de prueba, un lugar donde estaba el momento crítico. Hermano, que baje a Sarepta porque ahí tenía una viuda preparada para que lo alimentara. Y que lo alimentara permanente. Pero Sarepta estaba pasando crisis también. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? El verano que había desatado Elías también tenía ahí sin nada, no había alimento, nada. Y cuando él baja allí le dice a la viuda, se encuentra con la viuda que Jehová le dijo. Porque él le creyó, bajó y le creyó también. Ella ahí le dijo, ¿me puedes regalar un poco de agua? Oh, sí, cómo no, sí, todavía nos queda algo allí. Pero ven, consígueme una torta de harina cocida en ceniza. Vive Jehová, dice, y vive mi alma, que solo tengo un puñado de harina y un puñado de aceite para comerla con mi hijo y echarnos a morir porque no hay más. Bueno, le dijo, haz como tú has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta y después comerás. A su nombre.
Aleluya. La mujer obedeció también escuchó, mira. Dios le estaba también abriendo el oído para que oyera bien lo que le estaba diciendo y quién era que le hablaba, porque a veces Dios le habla a través de un hombre, a su nombre. Aleluya. De repente puede llegar ahí un ser humano ahí y le habla y dice, ¿quién será este? ¿Tiene algún bocadito ahí que me regale? No, es cerrarle la puerta. Es indigente. ¿Verdad? Seguramente Dios iba en aquel hombre para que le diera de comer y no le dio que esa viuda le cierra la puerta, entonces se cierra todo, hermano. Quizás otra le hubiera dado. Alabado sea el Señor. Aleluya. Entonces, la situación es que hay que aprender a oír la palabra de Dios, quien le habla, y obedecer la palabra que Dios le está hablando. Alabado sea el Señor. Y mire, también está el libro de Isaías, capítulo 39, verso 5, ¿verdad? Donde Dios está también hablándonos a través de Isaías. Alabado sea el Señor. Isaías 39, en el verso 5, dijo esto. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. A su nombre. Oye palabra de Jehová de los ejércitos. Seguramente había una palabra fuerte para Ezequías, aleluya, porque Ezequías acababa de pasar un problema, acababa de pasar un desierto, acababa de mandarle decir Dios con unos profetas o con, ¿verdad?, con el mismo profeta Isaías, prepara tu casa porque morirás y no vivirás, le dijo a su nombre. Y era una realidad y aquel le dio la palabra y se fue. Pero Señor dice que le dijo allí, Señor, yo he andado en integridad contigo, he hecho buenas obras, Señor, perdóname. Y le oyó el Señor, porque quizás Ezequías había hecho muy buenas obras, había sido un buen rey, había levantado altares. Y Dios oyó, porque hacer las buenas obras es bueno, hermano. Puede encontrar atenuantes de parte de Dios al momento de un juicio. Entonces le dice a Isaías, vuélvete y dile que le doy 15 años más a su nombre. Aleluya. Y el profeta no nada más que transmitir la palabra que Jehová, porque aquel también oye y entrega lo que no es de él a su nombre. Va y le entrega, dice el Señor, que 15 años más te da. Y lo ha sanado. Ezequías queda, hermano, agradecido con Dios. Aleluya. De manera que cuando vemos el párrafo que estamos leyendo, el versículo, ya se trata aquí de que llegaron, hermanos, de Babilonia, llegaron una visita. Una visita. Mire, dice aquí, en aquel tiempo, verso 39, capítulo 39, verso 1, en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió, hermano, cartas y presentes a Ezequías, porque supo de que había estado enfermo y que había convalecido. Mire la artimaña de aquel rey, hermano, porque eran babilonios. Y los babilonios pues nada que ver con Israel. Aleluya. Entonces le manda presentes. Y Ezequías pues quizás entró en un momento difícil, ¿verdad? Y se alegró cuando le mandó los presentes. Y sabe, me quieren, se preocupó por mí el rey. Aleluya. Y llegaron y le entregaron los presentes y le mandó cartas de agradecimiento, ¿verdad? Qué bien que te mejoraste, pero en eso entraron y miraron toda la riqueza que tenía este hombre. Entró y miraron todo el oro, la plata,
todo lo que tenía, hermano, era una riqueza enorme que tenía ese rey. Pero ahí aparece el profeta. Y ya le cuenta, mira que vinieron. ¿Quiénes estuvieron aquí? Le dijo. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Olfato. El olfato espiritual. ¿Quién anduvo aquí? Aleluya. Alabado sea su nombre. Como una vez, hermano, me pasó a mí, fíjese que hablando de olfato, llega un hombre ahí con la cara macheteada, así, ¿no? Era como apache aquel hombre, la cara era así como atortada, así, como de esos apaches. Vengo saliendo del presidio, me dice, no tengo que comer y voy para Guate. Y le digo yo, y como un buen samaritano, le digo, quédese aquí para que salga en la mañana. Yo le voy a dar dormida en ese cuartito ahí donde duerme mi hijo Alejandro. Ahí duerme, le vamos a dar comida. Le di comida. La vieja no estaba, andaba por San Pedro. Luego, no, me dice, no me puedo quedar, me dice, pero mejor ayúdeme ahí para el pasaje. Entonces le digo yo, ¿le servirán unos 500 pesos? No, ¿cómo no? Sí me sirven, me dijo. Entonces le di 500 lempiras para que se fuera. Pero después que se fue, quedo inquieto yo. ¿Para dónde agarró este? Porque no lo vi. No, por allá se fue por el monte, me dice alguien ahí. Este tipo, siento que es un vividor. Cuando aparece la doña de San Pedro Sula, el Señor me ha mostrado un apache que ya vino, le digo yo, y se fue también y me llevó en la bolsa, le digo. Me sacó 500 pesos. ¿Cómo? Sí, ya vino, mami, lo quería dejar durmiendo ahí, le digo. Imagínese, por andar de buen samaritano, hermano. Eso le pasó a Ezequías. Le fue a enseñar todo. Y cuando esta gente, hermano, cuando el profeta llega allí, ¿verdad? Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye, palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que serás llevado a Babilonia, todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, le dice, ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová ha hablado, es buena, le dijo. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días, conformista el rey. Por andar mostrando, hermano. Porque a veces llega uno, ¿verdad? Uno tiene sus cositas ahí que ha comprado y vienen allá unos babilonios ahí. Hermana, ¿y qué tal? ¿Y cómo viene? Mire que me compré estos buenos zapatitos. Mire que remodelé la casa y toda la cosa. Y yo solo veo observando, ¿de dónde habrá agarrado dinero? Si habrá enjaranado alguna buena cacalota se echó. Hermano, a su nombre. Aleluya. Por eso no es bueno andar contando, hermano. ¿Verdad? Hermano, y tiene algunos de sus ahorritos y sí, tengo tanto ya. A su nombre. No es bueno andarle diciendo nada a nadie, hermano. Porque el de afuera a veces siente envidia. No todo, porque el que es cristiano, nacido de nuevo, más bien se alegra que usted compre sus cositas, ¿verdad? Pero el que no es cristiano, de inmediato se le ve el cambio, ¿verdad? Cuando lo miran bien guajeadita ahí y con el pelo pintado ahí, ¿verdad? Dice, solo ese peinado vale 800, dice. ¿De dónde habrá agarrado pisto? A su nombre, mirá las uñas, vale 500. A su nombre. Aleluya. Entonces no hay que decir las cosas, hermano. Aleluya. Hay que aprender a oír la voz de Dios. Y mantener siempre, ¿verdad?, con prudencia lo que usted es, lo que usted tiene, lo que usted hace. Manéjelo con prudencia. Si necesita algún apoyo, pues un apoyo con la persona que le puede apoyar, pero no puede andar, ¿verdad?, mostrando a todo mundo, como hizo este rey Ezequías. Y efectivamente vinieron y le llevaron todo de Babilonia. Y no era poco. Eran millones de dólares. Alabado sea el Señor, convertido en dólares, ¿va? Gloria a su nombre.
Aleluya. Mateo capítulo 7, verso 24. Mateo capítulo 7, verso 24. Dice la palabra de Dios en el verso 24: cualquiera pues que me oye, oiga, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. A su nombre, aleluya. Aquel que me oye estas palabras, ¿verdad?, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, dice el Señor. Aleluya. ¿Cuántos oímos aquí la palabra de Dios? Alabado sea el Señor. Sí, Dios dice una cosa, yo hago otra. Porque carecemos de fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El hombre nacido de nuevo tiene fe y le cree a Dios. Le cree a Dios. Lo que oye o lo que lee de su palabra, le cree y va a recibir respuesta, porque eso es lo que Dios demanda de nosotros. Que la fe crezca cada día. Alabado sea el Señor. Aleluya. Número 2, obedecer a Dios. Efesios 6:5. Efesios 6:5. Gloria a Jesús. Efesios 6:5. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. A su nombre. Obediencia. No, yo a Dios le obedezco, pero a mi patrón, Nel Patel. Aleluya. Obedeced a vuestros amos con temor y temblor, porque cuando trabajamos y servimos, hermano, tenemos que hacerlo como para Dios, porque eso agrada a Dios. Aleluya. Pero a veces dice, ¿y acaso soy tonto yo para? Solo se ve el patrón y mire, me siento. Porque ese ya es un robo también al patrón o a la empresa. Cuando se porta mal, no hace bien su trabajo, las empresas sufren, hermano, sufren pérdidas. Eso se llama robo. Cuando no hace bien su trabajo o pérdida de tiempo, también se llama robo. Entonces, por eso el Señor manda. Es que en la Biblia hay de todo, hermano. Alabado sea el Señor. El Señor manda para que seamos nosotros honestos en todo. Siervos o servidores o trabajadores, empleados, obedezcan a sus patronos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Su nombre. Como a Cristo. Óigame bien. No. Yo puedo obedecer al Señor, pero aquí no. Es parte de honra, hermano. Dios. Porque, le voy a decir por qué. Porque entonces, si decimos ser hijos de Dios y andamos haciendo las cosas mal, deshonramos a Dios.
Como cuando usted tiene sus hijos, o yo tengo hijos. Pero si mis hijos andan haciendo algo malo afuera, me deshonran a mí. El hijo de don Panchamé me hizo tal y tal cosa. El hijo de don Panchamé se peinó tal cosa, ya se robó tal. No. Pero si sus hijos, usted los tiene formados, hijos, vivan del trabajo de sus manos. No le hagan daño a nadie. Eso se llama honra. Porque afuera van los hijos de fulano, verá qué honrados son y son buenos. Eso se llama honra. Como a Cristo, dice la palabra del Señor. Aleluya. Hebreos 13:17. Otra. Este es otro. Dice aquí, obedeced a vuestros, ¿qué dice? No lo he visto todavía, ¿verdad? Obedeced a vuestros pastores. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como Cristo han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, dice el escritor de Hebreos. O sea que los pastores tenemos que dar cuenta por el rebaño. Pero hay pastores, hermanos, que se quejan. Pero yo no quiero ser ese pastor quejón, que se queja. Ay, hermano, tengo una gente que viene, qué problema me dan. Hay otro que da un consejo y dice, hermano, porque cada oveja es un problema. A su nombre. Cada uno hay que tratar de diferente manera, porque los problemas son diferentes. Y eso es cierto, pero no tenemos, dice que dependerá de usted si el pastor se queja. Ay, hermano, pero que usted tiene buenas ovejas, pero viera las mías. No son ovejas, son cabras, hermano. A su nombre. Aleluya. ¿Verdad que la oveja y el cabro hay una diferencia bastante grande? Porque el cabro, hermano, es bien dañino. Eso. Se come el jabón de las lavanderas, se come la ropa, se sube a los palos, hermano. Y la oveja es más tranquila, ¿verdad? Entonces debemos de buscar ese pelaje de oveja, ¿verdad? Para no dar problemas a los pastores, a los líderes, sino que va a ser de bendición. Aleluya. Va a ser de mucha bendición para la iglesia, para la comunidad, para el vecino y donde quiera que esté, en cualquier organización es de bendición. Pero cuando uno, hermano, es un cristiano así mediocre y anda medio dañado, hermano, donde quiera que vaya causa problemas. No está conforme con nada. Pero hay una solución, hay una oportunidad, hay una esperanza que es Cristo, para poder mejorar, ¿verdad?, su estilo de vida, para poder mejorar en sus relaciones sociales, ¿verdad?, con la gente, para poder mejorar en el matrimonio, para poder mejorar en la familia. Hay hermanos, donde buscar. Hay un manantial, hay un arroyo donde tomar, donde beber de esa agua, ¿verdad?, que Cristo nos da para poder mejorar en nuestra vida y que todo nos vaya bien. Alabado sea el Señor, aleluya. Porque están dando pie al enemigo para que el enemigo nos haga pecar. Porque él es el astuto. Él solo espera que usted dé un paso en falso y entonces él entra y comienza a darle lata. Comienza a quererlo desequilibrar, a quererlo botar. Y es ahí la lucha que nosotros tenemos. No, yo no me dejo del enemigo, yo voy a buscar la manera de cómo
agradar a Dios. Tenemos que agradar a nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Proverbios 12:15. Proverbios 12:15. Estamos hablando de obedecer. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor en Proverbios 12:15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. ¿Qué es un transgresor? ¿Qué es la gracia? La gracia dada por Dios, puesta en los hijos de Dios. Pero el transgresor es aquel que transgrede, aquel que le falla a Dios, aquel que no respeta la ley, ¿verdad? Así como la Constitución, ¿verdad? En los países que hay personas que no la respetan, transgreden la Constitución, violan la Constitución y no les importa. Entonces así es, ¿verdad? Lo que dice en el libro de Proverbios capítulo 12 verso 15, ¿verdad? El buen entendimiento da gracia, el entendido, el hombre que entiende la palabra de Dios, el hombre que entiende la relación con Dios, el hombre que entiende que si trata con Dios le va a ir bien, a su nombre, aleluya. Mas el camino de los transgresores dice que es duro, trae sufrimiento, es atacado, hay violencia, no hay paz en el hogar, no hay paz en ningún lado. Pues yo le digo, ahora platicaba con un hombre y le digo, mire, cuando Cristo no está en un hogar, es un desorden completamente. Ese era mi hogar, un desorden antes que Cristo viniera. Cristo vino a poner orden en mi vida y en la vida de mis hijos, de mi familia. Hermanos, si ustedes se hubieran dado cuenta un poquito, si hubieran conocido un poquito de mi vida con esta pastora, con mi hermana ahora y esposa, hermanos, era un desastre. Cuando vino el Señor, mire, se calmaron las aguas. Mire, ahora no, ahora soy un borreguito ahí, mira, un ovejito. Vení para acá y ahí voy. ¿Qué quería, mamá? ¡A su nombre! Antes no. Hey, ¿qué te pasa a vos? Que yo soy la cabeza, le decía. Pero así es uno, hermano. Hey, la cabeza, una cabeza violenta, hermano. Aleluya. Entonces, todo mejoró para bien. Yo le agradezco a Dios. Y ella no digamos, hermano. Mire, ya tenemos cuántos años de estar como esposos. Y todavía nos falta un montón, hermano. Vamos a llegar a los 100. A su nombre. Aleluya. Y estamos bien, somos felices. ¿Verdad? De repente pasa alguna que otra. Ya rato te puse la comida aquí y no has venido. ¿Qué pasa? ¿Por qué no has venido? Estaba trabajando. Pero ya vine, ya estoy aquí. Punto. Ya se sienta conmigo a comer. Pero no hay discusiones. No hay pleitos. No hay nada que nos quite la paz, hermano. Cuando dormimos cansados. Y cansados se duerme rico. Alabado sea el Señor, porque estamos trabajando todo el día, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que aprender a no transgredir la ley de Dios. Aprendamos, hermanos, alabado sea el Señor, aleluya, a tener una buena actitud, como esta mujer de Sarepta tomó una buena actitud después que Elías le explicó. Porque había que hablar. Elías tenía la palabra de Dios en su mente, en su corazón, y estaba proporcionándole a ella, estaba limpiándole a ella
¿verdad? El corazón para que ella se diera y se doblegara. Alabado sea el Señor, aleluya. En el capítulo 17, en el verso 9 y 10, capítulo 17, verso 9 y 10 dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí mora, y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente, le dijo. Mire, esto es, hermano, tener una buena actitud. Elías tuvo una buena actitud y él se levanta porque es una orden. Levántate y vete a Sarepta. Alabado sea el Señor. Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y allí entra Elías. Mire, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, aquí está la palabra, Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta era la palabra, y la palabra motivó a la mujer y se fue a traerle la comida a Elías, porque ya estaba la palabra de Jehová y ella la creyó a su nombre. Una buena actitud necesitamos nosotros. Elías obedece la palabra del Señor, la orden, y también manda a esta mujer y le manda decir que no escaseará la harina, que no escaseará el aceite hasta que venga la lluvia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Eso te dice el Señor esta noche: no escaseará el aceite, no escaseará la harina, tu arteza de amasar estará bendecida. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que oír la palabra de Dios, hay que estar presto para escucharle, porque Dios no miente. Debemos oír. Tal vez no sea por hambre, tal vez sea problemas, pero Dios ha prometido que Él es la solución para todo problema. Para Él no hay nada imposible. Alabado sea su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Primera Reyes 18:2 dice, 1 y 2: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Mire, hermano, grave. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Aleluya.
Pero ahí ya no había pan, porque había escasez. Pero Dios manda a decirle acá al rey que va a llover. Y Elías tenía que orar para desatar la lluvia. Alabado sea el Señor. Gloria a su nombre. Aleluya. Gloria a Jesús. De manera que necesitamos, hermano, aprender a depender de Dios. Hay promesas de abundancia. Hay promesas de abundancia. Lo que le acaba de decir a la mujer, a la viuda de Sarepta, promesas de abundancia. El Señor le manda a decir que la harina no va a escasear y que el aceite tampoco va a escasear. Esas promesas hay que tomarlas nosotros, ¿verdad? Los hijos de Dios tenemos que vivir confiados a su nombre, confiados, aunque vea que no hay nada, que no hay alimento, que no hay trabajo, que se están cerrando las puertas, pero unas se van a cerrar, pero otras se van a abrir. Aleluya. Alabado sea su nombre, porque su confianza no es humano, no es usted mismo, su confianza es Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Entonces, mis amados, tenemos que aprender a depender de Dios, no a quedarse sentado ahí esperando que le caiga del cielo. Hay que moverse, hay que tocar puertas, ¿verdad? En el nombre del Señor, confiando en que Dios estará con usted. A su nombre. Aleluya. Dios estará con usted, estará conmigo hasta que venga el momento de partir con Él. No estemos entrando ni saliendo, porque a veces, hermanos, retrocedemos, caminamos y ahí retrocedemos y ahí estamos retrocediendo y adelantándose, pero es más lo que retrocede. Entonces, yo creo que es el momento de aprender a decirle: Señor, fortaléceme. Como dijo David, tú eres mi castillo, eres mi roca, en quien confiaré, en quien confío. Eres mi Dios, aleluya. Así como sostuvo el pueblo de Israel en el desierto, que mandaba maná del cielo. Dice que recogían todos los días, recogían su porción, aleluya. Los fines de semana pues se recogían doble. Aún el pueblo murmuró después, pero Dios no los dejó morir de hambre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así nosotros, hermanos, ese mismo Dios que sustentó a Israel, el Dios está con nosotros ahora. Ahí se habla de mucha de escasez. Ahí se habla, hermanos, de que vienen tiempos difíciles. Vendrán tiempos difíciles para los impíos, pero nosotros como iglesia, hermano, si somos fieles a Dios y le creemos a Dios, vamos a vivir sustentados, porque Él nos va a sustentar, así como sustentó a Elías en el arroyo. Los cuervos mandaba que le dieran comida. ¿Qué le parece? Cuervos, mañana y tarde, alimentando a un hombre, al hombre de Dios. Así también va a alimentar a la mujer y al hombre de Dios en este tiempo. Así que Dios bendiga sus vidas y les animo para que aprendamos a depender de Dios. No escatime esfuerzos. Si Dios le pide, como a la viuda, le estaba pidiendo casi el sustento de su día, del último día. Dame a mí primero, le dijo. Lo logró, lo hizo y logró la bendición, logró la promesa. Alabado sea el Señor. Seamos astutos en eso, con sencillez de corazón, con humildad, porque a Dios le agrada el hombre humilde, sencillo. Alabado sea el Señor. No se confíe en que tiene un título, ni en que tiene un buen trabajo. No, ¿quién me va a mover de ahí? Ahí estoy agarrado. No. Diga, estoy agarrado del Señor.
Él me tiene ahí y me sustenta. A su nombre. Lejos de sacarme, me van a aumentar, me van a promover. Pero hay que confiar en Él. Póngase de pie. Aleluya.